Muy buenos días, señores estudiantes. El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema de la asignatura de matemáticas en este primer proyecto científico. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver lo que son las coordenadas rectangulares. Antes de ellos vamos a ver ciertos conceptos importantes, como es primeramente, ¿sabías que el virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira? Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si tras tocar una superficie contaminada se toca los ojos, la nariz o la boca. ¿Sí? Entonces, jóvenes, no olvidarse siempre de los protocolos de bioseguridad para evitar nosotros el contagio de la COVID-19, ¿no? Ya sabemos que los protocolos son siempre tratar de mantenernos el más tiempo posible en casa. Si ya tenemos que salir por alguna situación, pues siempre nosotros utilizar la mascarilla, si tenemos la posibilidad de llevar alcohol para desinfectarnos, y si no, pues lavarnos las manos continuamente, evitar la aglomeración de personas y mantener siempre el distanciamiento social, que es mínimo 2 metros. ¿Sí? Muy bien. Vamos nosotros ahora a ver unos saberes previos que necesitamos para poder ya irnos involucrando en el tema de hoy día, que es coordenadas rectangulares. Nos dice que utilizando las palabras derecha, izquierda, arriba, abajo, describe cómo te diriges de una casa al parque de tu barrio, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy hacia arriba tantas cuadras, a la derecha tantas cuadras, de ahí bajo tantas cuadras, de ahí a la izquierda tantas cuadras y llego a el parque, ¿no es cierto? Miren, estamos nosotros dirigiéndonos a un sitio, a un punto, con las palabras derecha, izquierda, arriba, abajo. Tiene mucha relación al tema que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice ahora? Que siempre tenemos que recordar lo siguiente, que una cuadrícula permite ubicar con facilidad algún punto o calle que se desea localizar. En ocasiones es necesario colocar letras o números para facilitar la ubicación, ¿sí? Entonces miren, aquí es clarito que para nosotros ubicar lo que habíamos descrito anteriormente, cómo llegamos al parque, nosotros se nos va a hacer mucho más fácil trabajar con una cuadrícula, ¿no es cierto? Porque ahí podemos ir ubicando, como les decía, por ejemplo, 2 cuadras hacia arriba, de ahí giremos 2 a la derecha, de ahí hacia abajo una y de ahí hacia la izquierda una, y hemos llegado al parque. Entonces en una cuadrícula se nos va a hacer mucho fácil trabajar de esta manera. También nos dice aquí, ¿sabías que actualmente en la actualidad existen los GPS? ¿Qué es un GPS? Un GPS es un sistema de posicionamiento global que emplea el mismo principio que del plano cartesiano. A esa cuadrícula que le estamos indicando se le llama plano cartesiano. Para ubicar un lugar se emplea en referencia a la latitud y la longitud de dicho lugar, conocidas estas como coordenadas geográficas. De igual manera, todo celular tiene GPS. Si ustedes lo han sabido trabajar, ustedes se van a dar cuenta que ahí cuando dicen ubicación, ahí le envía la fotito de la ubicación. Entonces ahí trabaja con esto, con la latitud y la longitud, ¿sí? Entonces, muy bien. Puntos importantes que hemos aprendido hasta el momento, ¿sí? Que nosotros nos podemos ubicar en un punto con, ¿sí? Mejor, de una manera mejor para ubicar un punto, nosotros nos podemos ubicar con una
cuadrícula, ¿no es cierto? Y a esta cuadrícula nosotros le llamamos plano cartesiano. Y al punto que estamos buscando, ¿sí? A la distancia y al desplazamiento que nosotros hacemos le llamamos coordenadas. Ahora sí, nosotros con esto pues vamos ya a entrarnos a la definición de lo que es una coordenada rectangular, ¿no es cierto? Las coordenadas rectangulares. ¿Qué nos dice? La cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales y verticales que sirven para ubicar un determinado punto o lugar. Y nosotros ya avanzamos un poquito más. A esta cuadrícula nosotros ya le vamos a conocer como plano cartesiano. Y a los puntitos que ubiquemos en esta cuadrícula nosotros los vamos a llamar coordenadas. No se olviden, por favor. Entonces la definición que nos dice que la cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales y verticales que sirven para ubicar un determinado punto o lugar. Y nosotros aquí nos dice un pequeño ejemplo para que usted vaya entendiendo mucho mejor todos estos conceptos que estamos nosotros indicando. Nos dice que Emilia realiza todos los días el siguiente recorrido. Sale desde su casa hacia su escuela. Luego de la escuela se traslada a la farmacia donde trabaja su madre. Y finalmente va con su madre a la panadería. Si Emilia quiere contarle al resto de la clase cómo es su recorrido, ¿de qué modo explicaría la ubicación de cada lugar? Ya aprendimos, ¿no es cierto? Con una cuadrícula. Y eso es lo que vamos a ver. Para explicar la ubicación de cada lugar, Emilia realiza un plano cartesiano. En el eje horizontal coloca letras que representan las calles y en el eje vertical coloca números que son las transversales. Y aquí está el ejemplo, jóvenes. Miren, a esta cuadrícula nosotros conocemos como plano cartesiano, ¿sí? Que ya lo vamos a ver mucho mejor con otros ejercicios. Refiriéndonos a este ejemplo, aquí están, miren, ¿sí? Nos dice que en el eje horizontal coloca las letras que representan las calles. ¿Sí? Y aquí ya podemos ir avanzando un poquito. En el eje horizontal nosotros vamos a ubicar siempre, va a ser llamado como el eje horizontal o eje de las X, ¿sí? Y en el vertical vamos a conocerlo como eje de las Y. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí está ubicado, miren, aquí está la casa. Primero se dirige a la escuela 1, 2, 3 cuadras hacia arriba, ¿no es cierto? En el eje vertical y una cuadra hacia el eje horizontal y llega a la escuela. De aquí que decía que ella iba a la farmacia, ¿no es cierto? ¿Cuántos nosotros tenemos que irnos? ¿No es cierto? Vamos a ver cuántas tenemos que irnos. 1, 2, 3, 4, 5 en el eje horizontal y 1 en el eje de vertical para llegar a la farmacia, ¿sí? Y así mismo a la panadería, miren. Entonces nos vamos ubicando 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3. Nos ubicamos en la panadería. Siempre salimos del origen, ¿no? Que sería acá, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y hemos llegado a la panadería. Y ahí nosotros tenemos la ubicación de la casa. Dice, mira, calle A, está ubicado en la calle A, que se está moviendo 1, y transversal 1, que está acá, se mueve 1 en el eje horizontal y 1 en el eje vertical. A esto que estamos ubicando aquí, esto, no se olvide que a eso le llamamos coordenada, ¿sí? Coordenada, ¿sí? Voy a abreviarla, no se olvide. Entonces, mire, la coordenada de la casa está dado por la calle A, que es el eje horizontal, y coma el eje vertical, ¿sí? Entonces, mire, está moviendo A,
en el eje horizontal y 1 en el eje vertical. La escuela, ¿qué nos dice? Que está en B y la transversal número 4. Está moviéndose 1, 2 en el eje horizontal, 1, 2, 3, 4 en el eje vertical. Y así mismo la farmacia está en la calle E, transversal 1. Y la panadería, calle D, transversal 3. ¿Sí? Entonces ahí estamos nosotros ya trabajando lo que decíamos, el plano cartesiano. Vamos a seguir avanzando y nos dice, si se quiere representar la ubicación de cada lugar en un sistema de coordenadas, se construyen dos semirrectas perpendiculares que parten desde un punto llamado origen. Ya nosotros de la cuadrícula ya pasaríamos ahora sí ya a trabajar con lo que llamamos el plano cartesiano. O sea, ya con números, jóvenes, es fácil. ¿Sí? Y nosotros, como dice aquí, mire, la semirrecta horizontal se le conoce como el eje de las X. Aquí está, mire. Siempre partimos de un origen. Y la semirrecta vertical o eje de las Y, que es la de acá, ¿sí? Pues se le conoce como el eje de las Y. Entonces partimos de un origen, ¿sí? Nuestra semirrecta, eje de las X y nuestra semirrecta, eje de las Y. A esto de aquí nosotros ya llamamos plano cartesiano. Y es lo que vamos a aprender nosotros, a saber ubicarnos en el plano cartesiano. Entonces la definición dice, los ejes de coordenadas son dos. El horizontal llamado eje de las X, como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, o el eje de las abscisas, ¿sí? Entonces miren, este es eje horizontal o eje de las X o eje de las abscisas. Y el otro es el eje vertical o llamado eje de las Y o también llamado eje de las ordenadas. Entonces ya nos vamos a olvidar. El eje de las abscisas, positivo a la derecha y negativo a la izquierda. No se olvide que del origen hacia la derecha es positivo y del origen hacia la izquierda es negativo. En las ordenadas o eje de las Y es lo mismo, positivo para arriba y negativo para abajo, ¿no? Las coordenadas siempre se escriben en el mismo orden. La dirección horizontal primero, después la vertical. A esto se llama par ordenado. Ya lo vamos a ver. Los pares ordenados se separan con una coma y se escriben entre paréntesis. Muy bien. Entonces miren, nosotros siguiendo el mismo ejemplo ya que lo hemos dado, ¿sí? Ahora ya sabíamos que esta cuadrícula ya no se llamaría cuadrícula, sino se llamaría el plano cartesiano. Y en ambas, tanto en el eje de las Y como en el eje de las X, tendríamos que poner números para nosotros comenzar a contar y obtener las coordenadas, que siempre van a ir entre paréntesis y primero va a ir el número del eje de las X, separamos con una coma y de ahí viene el eje de las Y. Entonces vamos a contar, miren, una cuadra en el eje de las X, pongo 1 y me muevo 1 hacia el eje de las Y y esta es mi coordenada de la casa. Les voy a sacar la coordenada de la escuela, sería 1, 2 en X y 1, 2, 3, 4 en Y. Y aquí está mi coordenada de la escuela. Ahora de la farmacia, ¿dónde está la farmacia? Aquí ya. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 en el eje de las X y 1 en el eje de las Y. Y encuentro mi coordenada de la farmacia. Y por último la panadería tengo 1, 2, 3, 4 en el eje de las X, está aquí, y 1, 2, 3 en el eje de la Y. Y ahora ya he encontrado mis coordenadas. Y eso nos quiere decir que la casa está ubicada a una cuadra del eje de las X y a una cuadra del eje de las Y. Vamos a avanzar. Entonces aquí ya nos vamos a dar un ejemplo ya matemático, utilizando matemáticos para nosotros utilizar lo que es el plano cartesiano, ¿no?
¿Cómo se desplaza una persona para llegar a los pares ordenados 4,5 y 0,6? Entonces no se olvide que el primer numerito le indica cuánto usted tiene que moverse en X y el segundo cuánto tiene que moverse en Y. No se va a olvidar cuánto me muevo en X y cuánto me muevo en Y. Entonces la solución sería 4 unidades a la derecha y 5 hacia arriba. Sí, que estaríamos hablando 4 unidades en el eje de las X y 5 unidades en el eje de las Y. Entonces aquí está clarito, miren, aquí tenemos nuestro plano cartesiano, ¿sí? Y ahora sí nosotros vamos a ubicar 4, 5, dice. Entonces 4 en X, 1, 2, 3, 4 y 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, y hemos encontrado nuestro primer punto, ¿sí? Le voy a poner punto 1 de coordenadas 4,5. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar el segundo punto. Me dice 0 en X y 6 en Y. 0 es mi origen. Y de aquí tengo que encontrar 6. Como es positivo, me voy hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mire, he encontrado mi punto número 2 de coordenadas 0,6. Así de fácil se trabaja el plano cartesiano. No se olvide que nosotros para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo y lo mismo para el eje vertical, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Voy a decirles un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Que yo tenga el punto. Vamos a hacer un ejemplo primero con un negativo en Y. 1 menos 2. ¿Ya? Entonces me tocaría trazar mi plano cartesiano. Si ustedes en cuadrícula lo hacen mucho mejor, ¿no? Entonces ya saben que sería, aquí tendríamos X, aquí tendríamos Y positivo. Acá estaría X negativo y acá estaría Y negativo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ubicar el 1 y aquí nosotros ubicaríamos 1 negativo y aquí sería el 2 negativo. Y me dice que el punto es 1 menos 2. Entonces me muevo 1 en X, 1 y 2 en Y. Y aquí estaría mi punto. Aquí está mi punto que yo lo he buscado. Este punto está aquí, el punto P. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos. Ahora vamos a continuar. Ahora tenemos ya las actividades que tenemos que realizar, que son muy fáciles para que usted las realice. Mire, colorea los círculos según lo solicitado, dice. Entonces aquí tenemos nosotros, miren, la identificación que nos dice amarillo en el que coloree el círculo que está ubicado en 1,5. No se olvide que el primer punto le indica el punto de las coordenadas. Si esta es una coordenada que se llama amarillo, dice que está ubicado en el 1,5. No se olvide que el primer número le indica cuánto se mueve en X y el segundo cuánto se mueve en Y. Yo voy a hacer el rojo para ubicar este, ¿ya? Este voy a ubicar yo, mire, rojo, que está 3,6. Facilito. 1, 2, 3 en el eje horizontal y 6 en el eje vertical o eje de las X y eje de las Y. 3 en el eje de las X y 6 en el de la Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Este tengo que pintar de rojo. Entonces he encontrado este punto. ¿Ya? Usted tiene que encontrar el resto. Así de esa manera tiene que trabajar. Facilito, ¿no? Ahora dice, observa el plano y completa el recuadro con la letra respectiva. ¿Qué letra se encuentra en el par ordenado? Dice. Entonces miren, aquí tenemos nuestro plano cartesiano con distintas letras y nosotros tenemos que
completar. Aquí nos dan nuestra coordenada y tenemos que identificar a qué letra corresponde esta coordenada. ¿A qué letra corresponde esta coordenada? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a hacer el O, ¿sí? La O. La O me dice que está ubicada en el siguiente coordenada. 1, 2, 3, 4 en el eje de las X. 1, 2, 3 y 4 en el eje de las Y. Entonces busco mi coordenada. Aquí está mi coordenada. 4 en el eje de las X y 4 en el eje de las Y. Y lo que hago es ubicar la letra aquí. En este caso es O. Miren, hemos hecho nosotros y usted va a encargarse de hacer el resto. Hasta ahí está muy fácil y sencillo el trabajo que usted tiene que hacer. Y por último nos dice que escriba el par ordenado en el que se encuentra cada figura geométrica. También muy fácil, ¿no es cierto? Aquí nos está diciendo el cuadrado, círculo. Vamos a hacer del círculo, ¿ya? Vamos a hacer del círculo. Entonces nosotros tenemos aquí que cada cuadrito va a valer una unidad. Entonces sería 1, 2, en 2, cuando estamos haciendo el círculo, sería 1, 2 en X. Entonces círculo está aquí, 2 en X. ¿Y cuánto tengo que moverme en el eje de la Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el eje de la Y. Entonces ubico el número 8. Entonces la coordenada del círculo ha sido 2 en el eje de las X y 8 en el eje de las Y.